La lesión medular es un daño que se produce en la médula espinal, originado por un traumatismo y además que tiene unas consecuencias fatales. Se reduce la movilidad de la persona y se pierde flexibilidad. Cuando nosotros pensamos en la médula espinal, vamos a hacer una comparación con una gran autopista. La médula espinal es por donde circulan desde el cerebro a todos los organismos y de los organismos al cerebro todos los nervios por donde van las órdenes y se reciben también órdenes o mensajes al cerebro. La lesión medular provoca en la persona que lo sufre un gran traumatismo, pero no solamente para él, también para la familia. Pierde la movilidad voluntaria y también reduce su sensibilidad. Por ese motivo ha de existir un grupo multidisciplinar de expertos técnicos, de médicos técnicos que se dediquen a este tratamiento y a esta ayuda. Se cumplen este año 50 años del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que es el lugar a donde van los traumatismos de la médula espinal. Por ese motivo, Huella de Nuestro Tiempo ha querido recordar y ha querido también evocar años, evocar trabajos, evocar funcionarios, personas, técnicos, para ofrecérselo a ustedes con este título: Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 50 años. Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 50 años. Para exponer el tema y todo el contenido histórico, todo ese recorrido histórico que ha tenido y tiene el Hospital Nacional de Parapléjicos, contamos no solamente con una experta, sino también con una persona que vivió en el hospital nada más y nada menos que 36 años. Se trata de doña Carmen Valdizán Valledor. Le damos la bienvenida por haber acudido a nuestra llamada y también por hacernos pensar en algo tan importante como es la ayuda que necesita una persona que tenga una lesión medular. No solamente ella, yo he citado la familia porque te he escuchado la participación que tiene la familia en estos casos. Así que, Carmen, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y es para mí un motivo de alegría el poder estar aquí para contar pues, mi experiencia durante 36 años en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Vinimos, mi marido, que también es médico, y yo, cuando se inauguró, y allí hemos estado los dos hasta nuestra jubilación. Bien. Pues ha sido una vida muy bonita, como bajo el punto de vista profesional, y te cambia en cierto modo la forma de pensar, la forma de afrontar los problemas, y sobre todo te reta y te ilusiona. Amigos, doña Carmen Valdizán Valledor es doctora en medicina, especialista en rehabilitación, medicina física y también medicina interna. Medicina interna. Medicina interna. 36 años de hospital da para mucho, da Pues, para toda una vida. Carmen, ahí has tenido varias funciones. Comentando contigo, has sido directora médica, jefe de servicio de rehabilitación respiratoria. Sí, A mí me sí. dejaba... Bueno, es que
Vamos a ver, he ocupado a lo largo de 36 años, para mí el hospital fue un reto, desde que lo conocí, desde que empecé a trabajar, porque además con una estructura tan bonita, tan diferente, tan amplia, pues es un reto, y un reto que tienes que afrontar y que tienes que tener pues un gran interés por hacer bien tu trabajo. Entonces había una plaza de rehabilitación respiratoria a la que yo opté y me la dieron por concurso-oposición. Y luego fui durante una época directora del hospital. Fui también, cuando se jubiló el jefe de departamento durante un tiempo corto, porque luego amortizaron esas plazas y las transformaron en plazas de jefaturas de servicio. Entonces fui jefe de servicio de rehabilitación, hasta que un poco antes de jubilarme, pues volví a ser jefe de sección de rehabilitación respiratoria. Sí, pero también, Carmen, yo cuando miraba tu pequeño currículum que tengo yo, también fuiste jefe de servicio porque en el hospital hay un plan de formación continua, ¿no? ¿Y tú sí, también? Sí, yo llevé la formación continuada cuando salió, y yo era la jefe de formación continuada. La coordinadora se llamaba de formación continuada. La formación continuada tenía 3 áreas: una era el área médica, otra el área administrativa, y otra administración y gestión, y otra era enfermería. Entonces yo me llevaba muy bien con el grupo que formaba la coordinación, la formación continuada, y estuve también varios años siendo la coordinadora de formación continuada. Luego tuve la oportunidad, bueno, yo tenía la ilusión de estudiar Derecho, pero ya estando en el hospital, haberlo estudiado aquí en Toledo, poco a poco estudiar Derecho. Y cuando ya pensé matricularme, es una cosa anecdótica, pero bueno, que me apetece contarla, porque 36 años da mucho de sí. Cuando ya pensaba, esta anécdota no la conoces tú, la desconoces. No. Cuando ya pensaba matricularme en la Facultad de Derecho, pues me llama una amiga que era la secretaria de la Escuela de Fisioterapia, que se acababa de abrir en la Universidad de Castilla-La Mancha, y habíamos trabajado juntas mucho tiempo, y nos llevábamos y nos seguimos llevando muy bien. Me dice: oye, Carmen, hay una plaza de profesora en la escuela, ¿te quieres presentar? Digo, mira, si es que yo me pensaba matricular en Derecho, pero bueno, cuéntame, dame el currículum, tienes que presentarte, tienes que venir. Y la verdad que cuando vi que había pues que era muy bonito, a mí me gusta mucho siempre la docencia, y que además iba a formar fisioterapeutas que luego podían venir a trabajar al hospital, como así ocurrió. Sí. Como así ocurrió, porque ahora mismo el jefe de fisioterapia que hay en el hospital fue alumno mío, un alumno excelente. Entonces le dije, mira, sí, voy. Ya dejé de pensar en estudiar Derecho. Bueno, no estuvo mal, y el cambio, mal la no desviación, sino la continuidad en tu forma de trabajo, eso es, que era enriquecer tu trabajo. Y fue muy, muy agradable los años que estuve en la escuela de fisioterapia. Lo dejé porque era muchísimo, mucha dedicación entre las guardias, el hospital, lo dejé. Que me parece muy bien. Pero fue precioso. También perteneces a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Tenemos el gusto, además de tenerte como numeraria y además como colaboradora. La prueba es que estás aquí ya varias veces. A mí no se me olvida, cada vez que pienso en una mujer, pienso en los programas que tú has hecho sobre Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Marie Curie. Digo, es que hay mujeres que se dedican al estudio, que no lo conocemos, a lo mejor no lo conocemos tanto, pero siempre me acuerdo de esos trabajos que tú nos has ido ofreciendo, lo mismo que los Juegos Olímpicos. Hoy te vamos a hacer por lo menos una pequeñita cuestión de Juegos no olímpicos, sino paraolímpicos, porque también hicimos un programa, un programa... Hicimos un programa de Juegos Olímpicos, la recuperación de los Juegos Olímpicos y luego los Juegos Paralímpicos. Sí, bueno, pues Carmen,
para iniciar el trabajo, vamos a elevarnos un poquito. Yo quiero que te pongas en tu pensamiento. Pensar es un acto, no es una acción solo, porque pensar tiene momentos. Pensar signos, símbolos, imágenes, algo que nos pueda servir de entradilla. ¿Qué te queda a ti que no puedes olvidar en tus 36 años en el hospital de parapléjicos? Pues hay muchas cosas que me quedan y que no puedo olvidar. Vamos a retroceder en el tiempo y, por ejemplo, cuando conocí el hospital, cuando lo conocí, me pareció tan diferente, tan bonito, tan grande, tan luminoso y con una labor asistencial tan magnífica que eso lo recordaré siempre. Entonces, luego tengo pues recuerdos muy gratos de pacientes que traté desde la fase inicial hasta su recuperación y se fueron a casa, los he seguido tratando. Pero bueno, empezamos por una persona muy importante dentro del mundo de la lesión medular y de los primeros tratamientos de la lesión medular, que mucha gente habla de él, que hemos hablado tú y yo de él, sí. De Sir Ludwig Guttmann, y que en los escritos y en los comentarios que se hacen del hospital y del tratamiento que se sigue, se dice que se sigue, valga la redundancia, la escuela de Guttmann. Y ahora podemos preguntarnos... ¿Quién es? ¿Quién es Guttmann? ¿Quién era Guttmann? ¿Por qué era tan importante? ¿Dónde nos situamos con el personaje? ¿En el siglo XX? Sí, nos situamos en el año 1948 del siglo XX. Voy a comentar pues un poco de su biografía. Sir Ludwig Guttmann era neurólogo y neurocirujano. Nació en la Alta Silesia, cuando pertenecía a Alemania, que ahora pertenece a Polonia. Entonces, él vivía en Alemania y era de origen judío. Cuando la Segunda Guerra Mundial pidió asilo político en el Reino Unido y fue con su familia al Reino Unido. Él trabajaba, su programa de trabajo era con las grandes lesiones de médula, de columna, y empezó a trabajar y siguió trabajando con ese tema. Cuando ya terminó la guerra con los heridos de guerra que habían quedado, él vio que llevaban una vida que no era digna, que no eran bien atendidos, que se les dejaba en un hospital con unos cuidados que no eran los que ellos se merecían. Entonces él creó lo que se llama tratamiento integral, que ahora se oye mucho, esto es un tratamiento integral, y el concepto holístico del hombre, que también ahora se habla mucho, sí. Pero en aquella época pues no se hablaba, ni se conocía, ni se valoraba, seguramente. Entonces ahí le tenemos en la pantalla. Fue una gran figura, un gran hombre, no cabe duda. Y creo que es un referente para todas las personas que hemos trabajado y que trabajan con la lesión medular y con otras lesiones neurológicas. Es decir, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo tomó un poco todo el trabajo que ya se venía haciendo por parte de este neurólogo y siguió esa escuela, ¿no es así? Sí, cuando se quiso iniciar el Hospital de Parapléjicos, su creación, pues él fue asesor no solo de la estructura del hospital, sino que eligió también el sitio donde se creó el hospital, porque era un sitio amplio, una finca grande, luminosa, con jardines, donde los pacientes iban a tomar contacto con la vida, con la naturaleza. Y él guió los planos, los supervisó y llegó a decir que el Hospital de Parapléjicos era el sueño de su vida hecho realidad. Y por ese motivo podemos decir que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un referente. Pues sí, qué duda cabe, es un referente nacional. Es un recuerdo a Guttmann, diría yo, porque él fue
el que eligió el sitio, el que supervisó los planos y estuvo en la inauguración del hospital. Y por eso, pues esa imagen es histórica. Esa imagen la tiene muy poca gente. Yo la conseguí porque un amigo nuestro que había trabajado con él en Inglaterra, pues me la dio. ¿La quieres? Digo, sí, me encanta tenerla. Y hay muy poca gente que la tenga. Él hizo en Stoke-Mandeville, que todavía sigue existiendo, un hospital que se llama el Hospital de Veteranos. Y allí fue donde él empezó su tratamiento y donde se difundió al resto del mundo. Tiene un libro, por si alguien hay interesado. Bueno, tiene varios libros y muchas publicaciones, pero tiene un libro, un gordito, que se llama Lesiones medulares, de editorial Jim. Lesiones medulares, y debajo está su nombre. Este libro estaba en inglés, pero el hospital de parapléjicos lo tradujo 2 personas del hospital, 2 médicos del hospital, que eran en aquel momento jefes de departamento del hospital, lo tradujeron junto con una administrativa y se publicó en español. Y es un libro donde él cuenta toda su historia, Goodman, los sitios donde estuvo, donde implantó al cabo de los años unidades de lesionados medulares, las complicaciones de las lesiones medulares, la iniciación del trabajo y de la independencia y las relaciones de familia, cómo asumen, o sea, todo lo que se hace en el momento actual, él lo tiene, claro, recogido en aquella época. El libro se debió publicar en el 76. Pero bueno, es un punto de referencia. Y un manual de seguimiento, claro, de todo porque esto. Con él se puede por lo menos localizar y situar cuáles fueron, cómo llegaban los primeros enfermos al Hospital Nacional de Parapléjicos. ¿Tenían algo específico? ¿Era común? ¿Cómo fueron esos primeros, diríamos, pacientes? Sí, es un hospital, de ámbito nacional, siempre ha pertenecido a la sanidad pública. Primero perteneció al Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión, que dependía del Ministerio de Trabajo, el INP, que conocíamos todos, que era de la sanidad. Después al INSALUD, y desde el año 2002 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al SESCAM. Al ser un hospital de referencia, pues todos los pacientes de toda España iban allí. Pero cuando se inició el hospital, las plantas se fueron abriendo progresivamente. Y los primeros pacientes que fueron, pues estaban en Virgen de la Salud y se trasladaron a parapléjicos. Entonces ya iban viniendo de toda España y tenían que ser lesionados medulares, no solo de causa traumática, por accidentes de tráfico, accidentes laborales, accidentes casuales, sino también por distintas enfermedades, tumorales, degenerativas. Entonces, todo el que tenía una lesión medular en el ámbito nacional venían al hospital y vienen al Hospital Nacional de Parapléjicos. Carmen, has dicho algo que a mí me encanta como estudioso. Yo soy un poco estudioso, no mucho, pero estudioso. Cuando se trata de una enfermedad o cuando se trata de un aspecto de la humanidad y del hombre, se concreta mucho en ese concepto y se olvidan otros. Pero da la impresión, según tú me has comentado en varias ocasiones, que cuando se inicia el Hospital Nacional de Parapléjicos y cuando Goodman intenta implantar sus ideas, hay que pensar en un concepto humano de persona, claro, completo, integral. Sí. Pero claro, cada especialista, cuando vaya a su especialidad, no puede olvidar este sentido. Tú has dicho un término que también a mí me agrada, holístico, del trabajo y de la persona. Todo eso ha ido madurando, ¿no? Sí. El concepto de rehabilitación integral quiere decir, que tú lo has expresado muy bien, la persona no solamente es el cuerpo físico, un ente físico, no. La persona es el físico y todo el entorno que le rodea, su familia, su ciudad o su pueblo, su trabajo anterior, su formación, si es un joven que está estudiando,
o es una persona que trabaja, si puede seguir con ese trabajo o no. Entonces, ese es el concepto integral. El holismo, el concepto holístico del hombre, deriva de un libro que salió, que se llama Holismo y Evolución, y que abarca la totalidad. Holismo quiere decir totalidad. Sí, sí. Entonces, cuando tenemos a una persona con una lesión medular, de la etiología que sea, da igual, porque el tratamiento va a ser el mismo. Necesitamos un equipo multidisciplinar, que la persona que se encarga de coordinar este equipo es el médico rehabilitador y la especialidad de rehabilitación y medicina física. En España, la especialidad de rehabilitación y medicina física se aprobó en un Consejo de Ministros el día 16 de mayo de 1969. La OMS en 1971 admitió la especialidad. Entonces, el rehabilitador, el médico rehabilitador o la rehabilitación es la especialidad médica que se encarga de rehabilitar, viene de habilitas, que es hacer hábil de nuevo. La persona que ha tenido, bien por accidente, por enfermedad, algo que le ha disminuido su capacidad de, pues yo diría, vamos a ver, de respuesta ante su trabajo, ante la sociedad, capacidad física, pues esto es lo que hace la rehabilitación, y coordinar a todo el grupo. Me gustaría que pusieran, si te parece, para explicar cómo está construido el hospital, y sobre el plano aéreo explico, eso es. Bueno, este es el hospital en su fase inicial, el antiguo, digamos. Tiene, si ustedes ven en la pantalla, la planta tiene forma de X, y ahí es donde, ahí exactamente, muchas gracias. Tiene forma de X. Ahí estaban y están, aunque ahora no se utilicen, las plantas de hospitalización. Había 220 camas, 220, 222. Luego tiene una forma un poquito más en rojo, un tono así como ladrillo, que tiene forma de T. Y a continuación una parte más blanquita. La parte más blanquita del final es el gimnasio. Había 2 gimnasios. Y la forma de T están en la zona vertical de la T, las rampas que les servían, lo veremos en imágenes posteriores, que les servían y sirven para comunicar la parte de hospitalización con el resto, y les servían también para manejarse con las sillas. En el gimnasio se hacía, como es natural, pues toda la fisioterapia que estaba indicada por el médico rehabilitador, que iba individualizada según el nivel de lesión y según las habilidades y cómo estuviera cada paciente. Y en terapia ocupacional, pues eran las actividades de la vida diaria. ¿Qué entendemos por actividades de la vida diaria? Pues el levantarse y acostarse solo, el vestirse, que parece fácil pero no lo es, el pasar al inodoro en el cuarto de baño. Eso es para manejar la actividad de las manos, los movimientos más finos de las manos. Todo es en terapia ocupacional. También la adaptación a la silla de ruedas. El equipo multidisciplinar está el médico rehabilitador, que es el que coordina, fisioterapia, terapia ocupacional. Después es muy importante los servicios sociales, la unidad docente que había en el hospital, y también había para enseñarles un oficio para poder, cuando salieran a su nueva vida, pues poder trabajar aquel que podía. Entonces había un relojero y un zapatero que les enseñaban relojería y zapatería. ¿Por qué zapatería? Porque los zapatos la gente los podía llevar a su casa y ellos no tenían que desplazarse. Aquello que mucha gente que está a lo mejor trabajando ahora no lo sabe, pues dio una gran funcionalidad. Otras especialidades médicas, pues todo lo que os podéis imaginar en cualquier otro hospital. Muy importante fue la psicología, y es psicología, psiquiatría, neurología, medicina interna, pediatría en el caso de los niños, quirófano, que ahí había 3 quirófanos y hay varios quirófanos, siguen igual, anestesia, UCI, traumatología,
los servicios centrales, farmacia, radiología, laboratorio de bacteriología y de bioquímica, y yo creo que no me dejo nada. Bueno, el servicio de admisión y de atención al paciente, pues no sé si me dejaré alguno, yo creo que no. Cada uno pues servía de consultor y de colaborador, podríamos decir de alguna manera, en el tratamiento de los pacientes. Se han conseguido, esto lo han hecho ahora con el Hospital Nuevo, con el antiguo en la planta de niños, que la inauguró mi marido, que es pediatra rehabilitador. Pues en la planta de niños había una habitación muy grande, muy luminosa, donde había juegos para los niños. Pero luego, claro, al modificar el hospital, pues les han hecho juegos fuera. Ya hablaremos y todo eso. Más concretamente. Carmen, llegamos a la mitad del programa, y queda mucho por hablar. Pero bueno, hemos hecho una panorámica de lo que es el Hospital Nacional de Parapléjicos, para que se vaya situando quien nos va a ver y nos va a seguir en el programa. Hacemos un pequeño descanso. Amigos, también a ustedes, siempre les animamos, después de una pausa, seguimos en el programa Huella de nuestro tiempo, el Hospital Nacional de Parapléjicos, 50 años. Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 50 años. Son muchos años. Tenemos con nosotros la suerte, tenemos en el estudio a doña Carmen Valdizán Valledor, que nos está exponiendo sus 36 años de experiencia profesional en el hospital. Nos ha hablado cómo se formó y cómo fue la primera estructura del hospital y cómo ha ido cambiando y evolucionando. Pero ahora vamos a hacer una cuestión muy importante. Cuando hablabas del sentido holístico de la persona, del hombre, del trabajo, de la vida, porque la vida es un conjunto, cuando hablabas en ese sentido, el integrador, el paciente del hospital, de la médula espinal, de la lesión en médula espinal, no se debe quedar en el hospital, debe salir, porque va a continuar viviendo. Exactamente. Y le vais a habilitar, se le va a habilitar actualmente también para que salga. Vamos a salir a la calle. Salida del hospital. Vamos a salir a la calle. Al principio me remonto, porque estamos haciendo historia, contando la historia, mejor dicho, porque la historia la vamos haciendo cada día, ¿no? Me remonto a la fase inicial. No salían a la calle. Entonces era otro reto. Y lo que tenían que hacer era salir a la calle con silla de ruedas para que vieran ellos y la propia sociedad los problemas que había con las sillas de ruedas. Uno de los grandes problemas era, primero, que ellos asumieran que iban a ir en silla de ruedas, que sus piernas como tal no les iba a desplazar a ningún sitio si no era con la silla o con aparatos largos de marcha. Y luego, pues las ciudades, no estamos hablando de hace 50 años o 49, da igual, las ciudades no estaban hechas para las sillas de ruedas. Por ejemplo, simplemente los bordillos, ellos solos, como no fueran muy hábiles y muy jóvenes, y además se les hubiera enseñado, no podían bajar el bordillo. Hubo que hacer eso que se llama eliminar las barreras arquitectónicas, es decir, hacer un rebaje de vez en cuando, que ahora ya los hay, afortunadamente, para personas que no anden bien, que lleven un bastón, y sobre todo para sillas de ruedas. Eso en primer lugar. Luego había que mentalizarlos a ellos y a sus familias para que salieran a la calle y se integraran en
en las actividades de la vida, pues en ir a tomar un café, en las actividades que había en Toledo, que empezaban entonces, por ejemplo, los carnavales en aquella época. Y participaron en los carnavales. Salió un grupo a los carnavales. Qué curioso. Bueno, fue muy duro el convencer al propio hospital, que luchamos mucho, terapia ocupacional, la psicóloga del hospital y yo personalmente luchamos mucho porque salieran. ¿Y cómo van a salir? ¿Y cómo tienen que salir? Salieron disfrazados. Que la familia, esto es muy anecdótico, pero es muy representativo. Y entonces, claro, pues se establecía una gran duda y una gran responsabilidad. Sí, en Toledo y la ciudad tan incómoda y una que ciudad con las cuestas, con el era un lema, Toledo en silla de ruedas. Toledo en silla de ruedas. Y entonces yo dije, yo me presto voluntaria a hacer la guardia ese día, era un sábado. Y yo me presté voluntaria a hacer la guardia, de médico de guardia, por si había algún problema, claro, iban personas voluntarias, iban familiares, iban terapeutas ocupacionales y la gente estaba contentísima, encantada de salir el carnaval. Y bueno, pues yo ya les pusimos una hora, claro, para regresar, me parece que fue sobre las 11:30 o así, para que a las 12 estuvieran todos acostados. Y claro, yo estaba pendiente no solo de las urgencias del hospital, sino de las urgencias o de las emergencias o de las cosas que podían pasar en la calle, en el carnaval. Y ya regresaron, yo les estaba esperando en el hall, y regresaron felices, contentísimos, las familias encantadas, y no pasó nada, pero se incorporaron a las actividades de la ciudad. Sí, pero Carmen, hay otra actividad que ya tú lo has tratado en este programa, cuando has hablado de los Juegos Paralímpicos. Había que no solamente salir, sino también hacer deporte. Ya, el deporte desde el principio estaba incluido en el tratamiento rehabilitador. Había un monitor deportivo y había y hay multitud de deportes que se hacían. El baloncesto en silla de ruedas empezó en el hospital y los equipos que se hicieron empezaron con pacientes del hospital. A nivel nacional empezó en Toledo. Pero Goodman también es un... Goodman pensó en el año 1948, o sea que fue un adelantado a su tiempo y una persona magnífica y generosa, diríamos. Pensó que en la vida de una persona el ejercicio y el deporte era fundamental para su autoestima, para todo. Y entonces fue el que creó los Juegos Paralímpicos, que ya lo hablamos cuando... Sí. Hicimos todavía programa, está en mi mente ese recuerdo. Bueno, pues se hizo en julio de 1948 en el Hospital de Veteranos de Stoke Mandeville en el Reino Unido. Y a partir de ahí, bueno, pues a mí los Juegos Paralímpicos de verdad me entusiasman, porque es increíble lo que se ha conseguido, lo que se sacrifican, lo que hacen, cómo demuestran el afán de superación día a día. A mí los Juegos Paralímpicos me apasionan. Bueno, ya hemos salido a Toledo en silla de ruedas, eso también debía ser un mensaje innovador. Innovador, sí. Pero vamos, regresamos al hospital y aparece la unidad de niños que la habías citado en la primera parte. ¿Cómo funcionan los niños? Pues los niños tenían una planta especial. Había un pediatra, que como he dicho anteriormente era mi marido, pediatra rehabilitador, y tenían el mismo tipo de tratamiento que un adulto, pero tenían un gimnasio para ellos, terapia ocupacional para ellos y una unidad docente con 3 profesores en la plantilla del hospital para darles clase. Y las familias estaban, claro, pues como todas las familias de todos los pacientes, muy vinculadas al hospital, desde por la mañana hasta luego ya casi por la noche cuando se acostaban los niños o cuando se acostaban los adultos. La familia estaba en el hospital quitando las horas de descanso todo el tiempo con ellos, porque también había que ayudar a la familia y hacerles comprender cuál era la situación. Claro, porque iban a continuar después la terapia. Naturalmente, y los cuidados.
Entonces los niños son otro mundo, son una preciosidad, ¿no? Y se les hacía el mismo tratamiento que a los adultos. Hicimos un vídeo en el año 88 que se presentó al primer Congreso Internacional de Vídeo Médico con la vida de los niños en el hospital. Ahí, por ejemplo, es un trocito de vídeo, el vídeo es que está muy deteriorado, pero ahí vemos una niña pequeñina que está cogiendo un muñeco. No había sillas para niños pequeños cuando se abrió el hospital, para tan pequeños. Había sillas para niños paralíticos cerebrales, pero no para niños con lesión medular. Y esa sillita, que parece de juguete, sí, pues que ahí se ve mucho mejor, para esa niña tan pequeñina, pues la hicieron el pediatra y el jefe de talleres, que era una persona extraordinaria. Diseñaron esa silla y estuvo mucho tiempo funcionando esa silla. Bueno, pues ese vídeo queríamos lanzar el mensaje de que los niños hospitalizados, cómo funcionaban en el hospital desde por la mañana hasta que se terminaba la jornada, digamos, laboral, hasta la hora de la comida, y se hizo pues sin retocar ninguna escena. No teníamos ningún medio, fue el fotógrafo pidió una cámara prestada para hacerlo. Íbamos relatando pues lo que hacían en cada momento y lanzando el mensaje a la sociedad de cuál sería el futuro de los niños y que la sociedad lo tuviera en cuenta y que el futuro iba a depender de cómo los aceptase y los ayudase a la sociedad, pero no solo a ellos, sino también a los adultos. Todo esto que estoy diciendo se puede extrapolar a los adultos. Con los niños había un problema pues muy importante, y es que en las escuelas convencionales no los admitían. Y hubo que luchar mucho para que los admitieran pues en el mismo colegio donde ellos tenían que ir, en su pueblo, en su ciudad, y con los niños o con sus hermanitos donde ellos tenían que ir. Pues al tener silla de ruedas, y mucho más si eran lesiones muy altas que llevaban una silla, pues a lo mejor con un mando eléctrico, pues no les admitían. Y hubo un niño que sale en la película y que la madre tenía, todo el mundo ha tenido muy buena relación, todos los familiares con nosotros, porque no podía ser de otra manera, porque vivíamos el mismo problema todos y todos queríamos ayudar. Pues este niño además tenía un coeficiente intelectual muy grande y se daba cuenta de todo lo que pasaba. Y la madre pues luchaba, era una luchadora nata, y luchaba porque el niño entrase en su colegio, en su localidad, y le decían que no. Y le digo, mira, no te preocupes. Estamos viendo, Carmen, la comparación de aquella época con esta. Sí. Es decir, un robot le indica el movimiento al niño, a la que tiene que hacer, los ejercicios que debe realizar, le debe imitar. Sí. Hemos llegado a unas situaciones más positivas y favorables. Pero vosotros inventasteis una silla, lo que hace la necesidad. Esa sillita pequeñita, sí. Esa sillita que ha salido al lado de las rampas, sí. Porque es que si no los niños no se pueden... Exactamente esa sillita, que la niña está de espaldas, porque es que los niños así tan pequeños, en una silla grande pues les sobraba mucha silla, o sea que era imposible. Y ahí pues se podían... Bueno, al final, después de mucha lucha, que eso es muy importante, pues los niños lograron ir a su localidad en el colegio que les pertenecía. Aquí estuvieron yendo, no solamente en el hospital, sino al colegio de la fábrica de armas. Se les trasladaba en un Land Rover, daban clase con los niños allí, sí. Y volvían al hospital. A mí eso me parece... ¿Lo recuerdas? Sí, porque era un colegio más bien llano. Claro, era llano, no tenía barreras. No tenía obstáculos, 2 escalones, pero se podía entrar por otro sitio sin ningún escalón. A mí eso como integración social, sí, me parece magnífico, magnífico. Carmen, estamos hablando de sillas de ruedas aquí así muy alegremente. Hoy pues decimos, voy a comprar una silla de ruedas, pero ¿qué tecnología, aunque sea, no sé, un poco salirte de tu concepto clínico, médico,
Bueno, ¿Cuál es la tecnología de una silla de ruedas? Las sillas de ruedas, para una persona que las tiene que utilizar habitualmente, tiene que ser personalizada, es decir, adaptada a cada persona. Sí, sí. No solamente por el tamaño, sino también por las adaptaciones que lleva la silla. Por ejemplo, hay de izquierda a derecha. Pues esa silla tiene un respaldo alto y los posabrazos, que es lo que va adelante, pues también. Y entre el respaldo y lo otro tiene una especie de férula, por decirlo de alguna manera, para que apoye el brazo. Debajo tiene un espacio donde se puede meter no solamente las cosas necesarias para esa persona, sino si necesita, pues incluso un respirador ahí acoplado. Y la siguiente, pues es el chasis. Le falta, que lo que he explicado se ve muy bien ahí Sí. sin el respaldo. La otra, pues es una silla muy adaptada, tiene las ruedas de diferente tamaño y probablemente esa silla es para acoplarla un mando de tracción eléctrico. Es decir, hay veces que la persona no tiene movimiento en los brazos para impulsar la silla, porque la lesión es muy alta, es en el cuello, tetraplegia que se llama, y entonces necesita un mando que lo acciona con la mano y a veces con la barbilla para la silla. Entonces las sillas tienen que ser personalizadas. Y luego están las sillas deportivas, que ya las habrán... Esa es una silla normal. Tienen doble aro y ellos llevan unos guantes como podemos utilizar en cualquier deporte, Sí. o para que no les roce la mano a fuerza de ir dando las sillas. Ese doble aro facilita mucho. Esa es una lesión muy incompleta que mueve la pierna derecha y se ayuda con la pierna derecha a impulsar la silla. El doble aro que les facilita mucho el movimiento de la silla. El peso es muy importante, la resistencia es muy importante, pero sobre todo adecuada a cada lesión y a la medida del cuerpo. Yo, por ejemplo, pues con una silla grande pues me sobraría mucho. Yo a lo mejor tendría una silla de tamaño medio, pero ya están medidos los tamaños del asiento, el tamaño del respaldo, el tipo de ruedas macizas. A cada persona, según sus características, y ahí tenemos las sillas deportivas, que son increíbles. Y el baloncesto en silla de ruedas, a las personas que nos estén viendo, yo les recomiendo, si no lo han visto, que lo vean, porque es espectacular cómo luchan, cómo se defienden. ¿Cómo se mueven, eh? Cómo se mueven, cómo atacan. Es espectacular. Este es el gimnasio antiguo que tiene las medidas estándar de una pista para baloncesto. Se utilizaba para muchas actividades y se utiliza para muchas actividades. Es muy bonito, muy grande, muy espacioso, muy luminoso, con muy buen acceso para todo, y es un sitio magnífico. Ahora hay otros dos gimnasios, pero ese se sigue utilizando. Carmen, en esta última parte del programa es obligado no evadirnos, sino completar todo este estudio, este trabajo que se hace con los investigadores, porque no se debe parar, ¿verdad? No se puede parar. No. Se hace investigación en el hospital, es la cuestión, es mi pregunta. Sí, ya lo creo. La unidad de investigación se creó en el año 2002 y se hace investigación clínica, preclínica e investigación básica en muchísimos campos. Tiene un concepto muy unido al hospital y a la gente que hay en el hospital, y tiene un capital humano muy importante que trabajan día a día para mejorar la asistencia y el futuro de estas lesiones. Ahí también se creó a lo largo de este tiempo la Sociedad Española de Paraplegia, el Club Deportivo La Peraleda, que hemos estado hablando antes de los deportes, un aula de informática, y luego se ha creado también el 11 de febrero del 2004, FUNPAIN, que es la Fundación del Hospital de Parapléjicos para la Investigación y la Integración,
y la revista de Infomédula, que si ustedes entran, antes era formato papel, una revista muy buena, porque hay un equipo de periodistas de plantilla en el hospital que son muy buenos y un fotógrafo muy bueno. Antes era de formato papel, pero después del COVID se ha hecho online, Sí, sí. y es muy interesante. Pues no sé qué más cosas les podría contar. Carmen, podríamos por lo menos citarlo, logros que son muchos, posiblemente. ¿Qué logros más llamativos ha tenido el hospital en donde ha tenido algún reconocimiento o por lo menos participación en otros campos de su trabajo? Logros en general. Bueno, el hospital ha recibido varios premios, y este año que es el 50 aniversario, pues también está implicado con la universidad, ha tenido intercambios con hospitales extranjeros, como son el Hospital de Nueva York y el Hospital de Courbet de París. Y luego ha tenido pues avance, esa placa que es la que Sí. con la que se premió ese vídeo que les he comentado que tiene muy mala calidad, pero que hemos visto algunas imágenes en las rampas. Bajo el punto de vista médico, pues se han conseguido muchísimas cosas, que los pacientes lleven una buena calidad de vida, se han tratado todas las complicaciones médicas, se les revisa periódicamente en las consultas externas, porque hay que hacer un seguimiento de ellos. Se han creado los primeros marcapasos diafragmáticos en las lesiones medulares muy altas, que no tienen autonomía respiratoria. Hay una unidad de fertilidad y reproducción asistida. Hay un hospital de día. Y luego, pues, ha habido también intervenciones de mano tetrapléjica para mejorar la funcionalidad de la mano. Y las intervenciones urológicas, porque ellos tienen también una vejiga neurógena provocada por la lesión medular, y hay un servicio de urología. Las intervenciones urológicas han salvado los riñones y la vida de muchas personas. Hay muchísimas cosas que destacar, sobre todo los cervicales muy altos, que tienen un riesgo vital muy grande. Se les trata muy bien en el hospital. Y yo diría un lema en general, que primero hay que salvar la vida y luego dar un destino o una forma a esa vida. Sí, un buen mensaje. Sí. Primero la vida. Dar un sentido y después a la misma, dar un sentido a esa vida. Aunque sea en silla de ruedas. Perfectamente, se puede vivir. Estamos sentados nosotros Sí. ahora y estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra vida. Nosotros estamos en el programa sentados. Comemos sentados. Y tiene un sentido. ¿Por qué estamos sentados, verdad? Claro. Tiene un sentido la vida. Carmen, los logros serían para hacer un programa distinto, Pues sí. Pero bueno, que no vamos con este esquema, con este conjunto de datos y de anécdotas que tú has ido contando, nos hacemos una idea de lo que es la intervención de un hospital que aparentemente está ahí olvidado y abandonado. Al otro lado del río, diría yo. Abandonado de la ciudad, pero de vez en cuando vemos pasar el helicóptero que comunica la necesidad con el hospital. Todo esto nos hace pensar en la importancia que tiene para España, ¿no?, el hospital. Muchísima. El helicóptero que sale es cuando ya es del SESCAM y ya estaban hechas las transferencias, y es el 112, y hay una helisuperficie. Desde el principio del hospital hay esa helisuperficie, pero desde casi una fase muy temprana del hospital, los pacientes se han trasladado en helicóptero. Pacientes muy graves que iban de UCI a UCI venían y vienen en helicóptero, pero desde una época muy temprana, casi desde la iniciación del hospital. Y yo recuerdo, es que claro, cuando eres mayor
tienes muchos recuerdos y cuando has pasado tantos años trabajando y te has implicado tanto, pues tienes Claro. muchos recuerdos. Sí, sí. Yo recuerdo la primera persona que se trasladó en helicóptero. Vino de la UCI de Vigo, era una señora joven, y vino a la UCI de parapléjicos. Era una lesión muy incompleta que mejoró muchísimo. Y la pasaron a una de las plantas que yo llevaba. Y la recuerdo con mucho cariño porque luego nos hicimos amigas, nos hicimos amigos de la familia. Fue la primera que se trasladó en helicóptero. Luego se han trasladado todos los que lo han necesitado, pero hubo algo inicial que abriera el camino. Y fue como muy novedoso que se hizo la gestión para que desde Vigo aquí viniera en helicóptero. Carmen, muchos recuerdos tiene. Y a mí me ha encantado la silla de la niña. ¿Verdad que sí? Sí. Y el mensaje también que has enviado, Toledo en silla de ruedas, Dios mío, con las piedras que siempre ha habido en Toledo, silla de ruedas, parece imposible, ¿verdad? No, pero salen Sí, sí. muchísimo. En el Corpus Sí. salen siempre. Van en autobús, pero no importa. Hace muy Sí. poco, pues en junio de este año, fueron a hacer una visita a la catedral. Pues les dejan en Zogodover y luego, claro, van con familiares, con voluntarios, con gente del hospital, por si necesitan algo, pero naturalmente que salen. Sí. Es que no puede ser de otra manera. Es que no puede ser. Y van a discotecas, ¿eh? Sí. Y van, pues había una diapositiva que iban en una ruta haciendo el senderismo. Bueno, pues hacen la vida que hacemos nosotros. Sí. Conducen, que también se les enseña en el hospital, a sacar el carnet de conducir. Y la transferencia desde la silla al coche. Esa es la de senderismo. Sí. La transferencia desde la silla al coche. Y tienen una agilidad manual y una fuerza impresionante. Porque cogen la silla, se meten en el coche, cogen la silla, ¡pum!, al asiento delantero. De verdad, tienen un mérito y un valor increíble. Cómo trabajan, cómo se integran, cómo la familia coopera. Esa es una gran experiencia. Carmen, tristemente llegamos al final del programa, como siempre. A mí me agradaría continuar, pero hemos de terminar. Tu mensaje, tu opinión ya final, esa idea que enriquece el programa porque es tuyo, es tu persona la que estás ahí expresando. Me vas a permitir que esto lo lea. Sí. Ha sido una experiencia única, magnífica, enriquecedora, que ha dado un gran nombre al hospital y ha servido para todas las personas que hemos trabajado en él como una tarjeta de presentación. Simplemente cuando decías que trabajabas en el hospital de Toledo. Carmen, muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios te vaya dando también ánimo, esfuerzo, salud y deseo de continuar viniendo al programa, aunque inventes a otra Hipatia de Alejandría. Bueno, algo inventaré para volver. Aquí te esperamos. Ya que me amigos, también a ustedes, también. como siempre, yo les agradezco que nos sigan, porque Huellas de Nuestro Tiempo, de momento, no les abandona. Muchas gracias y hasta el próximo programa.